Ibero Radio TRC. La estación de radio por internet de la Universidad Iberoamericana Torreón. Ibero Radio TRC. Aquí hacemos más radio. Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. El día de hoy en el podcast de la suscripción vamos a estar hablando sobre el libro de Ceniza en la boca de Brenda Navarro. ¿Cómo estás, Lu? Hola, muy bien. ¿Y tú, Moni? También, muy bien, con este nuevo look aquí, muy caribeño. Muy bien, muy bien. Y un frío horrible afuera. Y un frío horrible afuera, pero este pelo no se acomoda, lo siento. Cuéntanos. Bueno, ¿qué pues vamos a ver? hoy vamos a hablar de Ceniza en la boca, Sí. un libro de Brenda Navarro. Uh-huh. Y antes de que nos hables de la autora, vamos a hablar un poquito del libro. Es un libro muy duro, no es una lectura cómoda, pero no porque sea un mal libro o maneje mal ciertos temas, sino porque es una lectura que te muestra la vida como es. A mí me encantó. O sea, es duro, no es amable, no es una lectura ligera, Uh-huh. pero es tan como la vida misma Uh-huh. que te llega, ¿no? Es una novela que habla de diferentes temas como migración, suicidio, las maternidades no pedidas, Uh-huh. las maternidades impuestas también, Sí. la violencia, la xenofobia, el racismo, entre otras cosas, que, bueno, obviamente es parte de una violencia estructural. Sí. No embellece de ninguna forma ni suaviza estos temas, al contrario, te los va mostrando como quien te cuenta un sentir. Sí, a mí me encantó, me gustó mucho el lenguaje de la autora, y a mí se me hizo muy ameno el leerlo. Sí, son temas como lo platicas ahorita, son temas así que, ay, luego lloré, hacía mucho sí. que no lloraba con un libro, y había momentos en donde estaba llore y llore y llore y llore. Pero había otros momentos en donde los diálogos entre los hermanos, entre Diego y la protagonista, que me atacaba de la risa porque dices tú, sí, así son. Así, una relación entre hermanos, ¿no? Y les voy a contar sobre la autora. Bueno, Brenda Navarro es una escritora mexicana, nacida en la Ciudad de México, estudió sociología y estudios de género, ha trabajado como periodista en organizaciones de derechos humanos y su mirada pues está atraviesa su escritura. Debutó con Casas Vacías, una novela muy dura sobre la maternidad y la violencia, y con Ceniza en la boca, pues confirma que sí, aunque tiene una voz muy directa, a veces incomoda mucho, es un poco dura, ¿no? Pero está como muy comprometida y profundiza mucho en las vidas a las que le suele dar, las suele presentar en sus libros, ¿no? Navarro no escribe para explicar el mundo, sino para mostrarnos tal cual cómo se vive el mundo y cómo te va empujando ese mundo, ¿no? En la realidad. Yes. Bueno, la novela parte de un hecho devastador para la narradora, que es el suicidio de su hermano Diego. Sí. Y todo parte de ahí y va moviéndose en el tiempo, pero de una manera que te atrapa, o sea, no te sientes perdida en ningún momento, sino es como te va relatando todo, aunque va moviéndose del pasado hacia el presente de una manera no lineal. Ajá. Te va atrapando porque lo hace como quien te cuenta algo que está viviendo, que pasó, que siente, ¿no? Se mueve constantemente entre este antes y el después, entre España, entre México.
Y bueno, toda esta narración es muy íntima, es visceral, es introspectiva, tú sabes totalmente por cómo se expresa el cómo se está sintiendo en ese momento, sobre lo que te está contando, sobre cada hecho, sobre cada conversación que tiene con su hermano, con su mamá, con ella misma, la abuela, Ay, sí. Un personaje que, bueno, dentro de los personajes que me gustaron mucho también, las conversaciones que tenía con Laura, que me parece que era su único momento donde ella se permitía soñar. Entonces, creo que todas estas conversaciones, este sentir, aunque va del pasado al presente, de México, de España, te atrapan totalmente, ¿no? Sí, a mí una de las... tiene una entrada en el libro súper fuerte porque te presenta a la mamá como de manera muy rápida, pero te la presenta en donde es una madre que a final de cuentas, o sea, es que la manera en la que te la describes así como mi mamá, de todos sus hermanos, era la más fea, era la más no sé qué, y luego aparte, creo que también eso es una constante en... A mí se me hizo muy interesante porque como el haber sido criada por, bueno, tanto ella como Diego, por sus abuelos, y los abuelos a final de cuentas también repetir justamente esta descripción hacia su madre de no, pues es que tu madre de todas era pues la menos, la más fea, ¿no? Era la menos agraciada, ay, pues pobrecita, y luego todavía decir, bueno, nunca supimos quién era tu papá porque pues nunca nos dijo y a lo mejor nosotros pensamos que la violaron, pero tu hermano sí tuvo papá y tu hermano es como lo tratamos de manera diferente y o sea, es un fue inicio el que la vistió de blanco de alguna manera, ¿no? y la sacó, ¿no? Así como, bueno, se nos logró, porque era así como, se nos logró, la feíta se nos logró. Pero, ¿te fijas que de todos modos en el libro, en algún momento, Brenda Navarro como que, hablando de la madre, dice, es la única que logró salir Ah, sí. sin, o sea, sin ataduras, sin cuestionamientos y que logró ser de alguna manera libre? Digo, de alguna manera porque, bueno, sabemos que vivió otras cosas, ¿no? Pero Pero ya también hay que la decirles que reivindica de esto alguna tiene manera. spoilers, ¿eh? O Sí, sea, lo siento. ya, esta lectura fue lo que recibieron en su cajita del mes pasado, de enero, entonces ya, ahorita ya, No, igual si son como nosotros, aunque vean spoilers, lo van a leer, entonces no sí. pasa nada. Y bueno, ya que estamos hablando de la madre, esta cuestión de la maternidad impuesta, Ay, sí, qué terrible. o sea, el que las niñas se convierten en madres de sus hermanos y hasta de sus mamás, ¿no? En ciertos momentos, me parece súper difícil, pero tan real, tan... Es que fíjate cómo la, la migración de su mamá, o sea, el irse a España, a final de cuentas es una decisión completamente eh, pues como autodeterminante para ella, o sea, ella no iba a preguntarle si querían o no querían, simplemente es como yo me voy de aquí, porque bueno, hay que decir que también están dentro de una familia en donde es una familia que viene de generaciones que están en la milicia, ¿no? Están en el ejército Militares. mexicano, ajá. Entonces el abuelo estuvo en el ejército, los tíos estuvieron en el ejército y entonces se espera también, de hecho por ahí hay veces que le dicen a Diego así como, oye Diego, ¿y tú entrarías a ser soldado? Y Diego dice, claro que no. Okay. Pero bueno, dentro de este contexto, pues ella a final de cuentas es como, bueno, yo me voy, yo no le voy a pedir permiso a nadie. Y entonces la mamá, en la ausencia de la mamá, le delega el rol de maternidad tanto a su hija, pero también como a su mamá, o sea, porque la abuela también empieza a maternar y llega un momento donde la abuela, pues sí, frustraciones y demás, los va a sacar contra la protagonista y contra Diego, ¿no?
Y eso Que como... también tuvo una vida súper dura. O sea, cuando ella relata que su papá dejó que la violaran sus vecinos, porque Ay, mejor sí, alguien ay, conocido no, que que un alguien desconocido, y se casó a los 13 años y, o sea, no sé, sí, digo, se claro que casó iba a soltar sus y que conoció al frustraciones. abuelo y el abuelo era así como, aceptó al abuelo porque, bueno, era un hombre que ella no quería tener ningún contacto con otros hombres, obviamente después de una violación, o sea, de los Sí. vecinos. Eh, pero y que bueno, el abuelo le hizo los hijos, ¿no? O sea, lo relataba así como, bueno, y él, pues no me pedía permiso, pero mira, pues ya, me hizo los hijos. Entonces, Claro. tiene también hay unos temas de género bien, bien interesantes, justamente eso, ¿no? Pero, bueno, a lo que iba es que, como también el desarraigo de la mamá, o bueno, la ausencia de la mamá más bien, la ausencia de la mamá en tan corto tiempo que hace responsable a su hija de su hermano, ¿no? O sea, al fin y al cabo, la protagonista materna completamente a Diego. Eh, Cómo también genera una incertidumbre y un deseo de completar como ese círculo de identidad porque aparte es una mamá hermética completamente. Sí. Sí, se crea este hermetismo en la protagonista Ujú, con esta falta de información, ¿no? Que de alguna manera también es violencia. claro. El negar la identidad a alguien, el no querer hablar de su papá, el no querer, jamás la protagonista sabe o se entera quién es su papá. Y también digo, es una forma de violencia Claro. que podemos ver en el libro, ¿no? Sí, hay una cita en donde le dice la protagonista así como, bueno, ya me vas a decir, después de que se quedan ellas dos solas en el duelo el suicidio de Diego, y le dice, bueno, ya me vas a decir quién es mi papá. Y la mamá le dice, no, ¿para qué? ¿Has necesitado alguna vez que te lo diga? No, ¿para qué? No Sí, te lo voy a claro. decir. Sí, qué difícil. Bueno, Y ella así como, o sea, ni siquiera en un momento como tan sensible que puede ser, o sea, le estamos llorando a mi hermano, a tu hijo, ujú. te estoy pidiendo que me digas quién es mi papá. Y aún así ella no suelta prenda. Y aparte de eso, ¿no? ¿Para qué lo necesitas? No lo necesitas. O sea, ni siquiera una palabra de alivio sino una Ay, forma no, es que tan dura y déjame lo busco, porque tan es cruda que, de decirle que ay, no, bueno. a mí me partió así, yo dije, ¿qué? Así está, que le dice, ¿y mi papá? ¿Cuándo me vas a decir quién fue mi papá? ¿Cuándo vas a hablar de eso conmigo? Le pregunté a mi mamá y ella me miró extrañada. ¿Qué es lo que quieres saber? Pues la verdad. ¿Qué verdad? Ay, mamá, pues lo que sea, no sé, nada. Tú no tienes padre. Que no andas diciendo por ahí que Jimena y yo somos tus mamás. ¿Dónde queda ahí el padre? ¿Para qué lo necesitas? Pues solo para saber, pero mi mamá nunca me contó su historia y decía que no quería que usaran su pasado para colgarle muertitos psicoanalíticos a nadie. Va. Qué difícil. Bueno, y la migración, todo este tema de la migración, de esta promesa de una vida mejor que se vive en el libro, ¿cómo la viste, Moni? Yo te iba a preguntar justamente a ti, bueno, ahorita te digo lo que yo vi, pero tú viviendo Ay, no, a mí ahí no en me Madrid, preguntes. ¿por qué te No, no te dolió? creas. ¿O qué? No me dolió, pero sí es... O sea, tú viviendo en Madrid, porque viviste ahí un buen rato, ya ves que aquí, bueno, son como varias partes, ¿no? Lo que vive la protagonista y lo que vive Diego. Y lo que vive la protagonista, en el sentido de la protagonista, es, pues llega a final de cuentas a España, vive primero en Madrid y luego ella se muda a Barcelona y entra básicamente como en limpieza, ¿no? O sea, a limpiar cuartos, a limpiar casas, etcétera, y aún así las mujeres que se dicen primas, porque siempre es así como, no, bien, va a venir una prima para que, señora, va a venir una prima y para que también la emplea a ella, ¿no? Y decía, como los españoles no saben qué acento es cuál, o sea, igual podía ser Ajá, peruana, mexicana, todas somos etcétera. panchitas. Todas somos panchitas. Y
y bueno, empiezan ellas a tener esta alianza para hacer pues una agrupación, exigir derechos, etcétera, etcétera. Pero lo que relata ahí la protagonista a mí se me hizo como súper fuerte y yo te quería preguntar a ti, Luisa A. Sí, ¿Ese tú... examen? Ese examen. Y luego un ensayo de 10 cuartillas. Eh, ¿Tú cómo lo veías allá? Bueno, tú fuiste como estudiante, pero a final de cuentas, pues supongo que tenías también... es que hay una frase que dice, los españoles te invitan a la fiesta, pero no te dan su dirección. Ay, sí. ¿Sí? Sí, o sea, yo no recuerdo y vaya que había españoles en mi grupo, no recuerdo de haber ido a alguna fiesta, bueno, sí, a casa de una, pero como que fueran así, que pusieran su casa para una reunión, que no, o sea, casi siempre era en casa de nosotros los extranjeros, pero también siento que nosotros pues somos muy así, ¿no? O sea, te abrimos la puerta de la casa y todo. Entonces, no sé, no sé, nunca lo vi con ojo tan crítico hasta que leí esto, o sea, nunca me di cuenta, Ajá. nunca lo sentí. Este, sí me di cuenta que sí hay un tema de racismo, sí, sí lo hay. Tengo que ser honesta, no lo viví, pero sí me tocó verlo. De hecho, yo tenía un amigo que me decía, no, es que España es no pain, no gain. O sea, Mm, no pain, no es pain. O sea, ujú. esto es así. España duele y duele porque duele. Y todo lo que relatan de que vas en la calle y tus documentos y todo eso es verdad. ¿Es en serio? Sí, sí, yo recuerdo haber ido alguna vez con una amiga. Ella era colombiana, tenía una bebé y la bebé había nacido ahí. Ella se fue a estudiar, ya se quedó ahí, no sé, ya nunca actualizó Regresó. su NIE, nunca nada. Y veníamos así con la carriola. La bebé obviamente tenía su NIE porque había nacido en Ujú. España, pero pues ella, la mamá no. Y nos detuvieron y le pidieron los papeles a ella. Y yo me quedé, y yo sabía que ella no tenía papeles, entonces yo me puse a buscar los míos. Me dijo, no, usted no. Y yo, bueno, no usted, porque te hablan de tú. Tú no. Y yo, no, sí, sí, aquí los traigo, pero, o Pero que sea, sí los que traigo, sí los oficial, traigo, que sí tío. los traigo. No, pero yo, no, aquí los tengo, porque yo quería hacer como ese tiempo, porque mi amiga se empezó a poner pues, Muy muy nervioso. nerviosa, y no, 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 tú no, tú no. Y yo, sí, 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 a ver, ¿y por qué a mí no? Hasta yo me puse así, a ver, ¿y por qué no? Si yo no soy de aquí, sí, aquí están, y mira, y total que, digo, a lo mejor me puse tan así que se hizo así y nos dejó ir, ¿no? Mm. Pero sí hace, o sea, esto que habla de ese racismo y hablar de si eres moreno, si no eres moreno, sí, sí hay. Y Y sí, es, sí es un país racista. Digo, yo sé que todos los países, en todos los países hay racismo, aquí también lo hay, ujú. pero sí, sí es un país racista. Y lo que vivió también Diego, ¿no? O sea, en un ambiente en donde él llega como adolescente y, y llega a vivirlo, bueno, ella lo vive en el trabajo y de alguna manera, este, pues a lo mejor y las clientas tienen incluso ellas la oportunidad de rechazar los trabajos, pero cuando estás en una escuela, pues ni modo que digas, pues ya no voy a esa escuela, ¿no? Ujú. Es un poco complicado. ¿Cómo, cómo viste pues el choque cultural que tuvo Diego y que aparte exacerbó mucho como este sentimiento de, pues yo creo que de sentirse solo, ¿no? Es que yo creo que también fue, primero, un momento clave en su crecimiento, pues era un adolescente. Sí. Eh, Dos, una promesa rota, o sea, la promesa de una vida mejor. Ay, no, De no, cuando yo no, ya güey. primero de cuando nos reunamos con mi mamá y la vida sea Sí, ay, mejor. eso estuvo Primero, horrible. esa promesa rota que definitivamente no fue una vida mejor. Y segundo, esta promesa de vamos a vivir mucho mejor, no. O sea, te están humillando, te están haciendo chistes, te dicen mono porque eres moreno, o sea, como muchas cosas que pudo vivir que entre el momento y esas promesas rotas, ilusiones rotas, pues sí creo que para él fue desgarrador, ¿no?
Sí, pero me encantaba que le decían el cule. Me Sí. encanta. Me encantó. Me encanta porque entonces quiere decir que él nunca dejó De ser de ser mexicano, ¿no? mexicano, Sí, porque a ajá. todo mundo le decía culero. Entonces, el cule, el cule. Y así se le quedó. Y bueno, a final de cuentas es parte también como de su manera como de repeler, ¿no? O sea, Ujú. de una forma como muy violenta a través pues del lenguaje. Y esta parte de que te vas dando cuenta de la migración de cuando no te sientes ni de aquí ni de allá. O sea, tú sabes que no eres de ese lugar, Ujú. no hablas como de ese lugar, o sea, por ejemplo, ella que estaba en Barcelona no hablaba catalán, Sí. eh, no eres de ahí y luego regresas a México y ya tampoco te sientes parte de, eso sí se vive así el vivir en otro país sí se siente así, o sea, es venir a tu país y decir, ay, sí, qué padre, qué bonito, pero al mismo tiempo te sientes como un poco descolocada. Pero también, o sea, también es un poco o sea, yo sentí que justo cuando se regresa, eh, también todo, o sea, hay como una presión de ¿para qué te regresas? Y que ella empieza a dudar si realmente se quiere regresar a España o no. Y todo el mundo así como, ay, es que eres una tonta, pues ya estabas allá, o sea, ya lo habías logrado, ya no sé qué, a qué te regresas acá? Y a veces decía ella, bueno, es que allá no es mi lugar. Pero luego estando acá, pues ya tampoco me siento como en casa porque lo primero que quieren es como, pues ya vete, o sea, ya regrésate, ¿no? O sea, tú ya la No, pero no libraste. solo eso, es todos los acontecimientos que fueron pasando a su alrededor Ay, también. sí, sí, sí. No poder sentir, ¿cómo puedes sentir que un lugar es tuyo cuando te sientes tan insegura y en arenas movedizas en donde estás parada, ¿no? Es que sí ha de ser muy complicado vivir dentro de un ambiente, ay, ¿cómo se les llaman a estos asentamientos militares que viven todos en la... Pues ya lo dijiste, ¿no? Asentamientos Así, militares. No sé, bueno, yo creo que sí. es que pone un nombre así como muy preciso, Ajá. pero, pero qué complicado vivir en... ¿Muerte? No, No, es no, no, no. Como comunidad militar o departamentos complejos o no complejos sé. militares, ¿Sí? ándale, sí, en un complejo militar. Eh, y a mí, fíjate que en esta cuestión de los militares, me acordé mucho de una experiencia que tuve, fui hace, no sé, como 9 años, una cosa así, estaba en el centro y fue a comprar unos zapatos. Y entonces pues era un chavito, yo creo que como 16 años que me estaba atendiendo, y entonces me dijo, ay señora, ah, y yo, no quiero nada, ya no me Me atiendas. marcho. En este lugar te Me marcho violentan. porque yo todavía tengo 30 y tantos. Y entonces me dijo, ay señora, ¿qué es ese tatuaje? No sé qué era. Total que me empezó yo, sí, pues ya, ves que tengo un tatuaje ahí que son unas líneas y que tienes que encontrarle como la forma. Bueno, ya total expliqué. Y me dice, ay, a mí me gustaría mucho tatuarme, pero no me voy a poder tatuar porque es que ya me voy a ir al ejército. Y yo, o sea, yo lo veía así, yo decía, güey, es un niño, o Sí. sea, así era un niño, güey, tenía 16 años, güey. Y yo le decía, pero ¿por qué? No, es que ya nada más estoy esperando terminar, no sé si, que 16, ¿qué? ¿Es que la prepa? Secundaria, ¿no? No, la prepa, Prepa. ¿no? Sí, la Prepa. prepa. Sí, a los 15 Perdón, yo cumplí 15 años en prepa. en primero de prepa. No, bueno, no, estaba terminando, quería terminar la prepa y se iba a ir. Y entonces me decía, es que me van a pagar, no sé, no me acuerdo la cifra, pero pon tú que era alrededor como de 9,000 pesos. Es que me van a pagar 9,000 pesos mensuales. Y yo le decía, pero si te quieres ir, sí, es que ya con eso ayuda a mi familia. Ay. Ay, güey, deme 5 zapatos. Y la comisión para el muchacho. Ay, Porque no, güey. esta señora te Esta va a ayudar. señora te va a ayudar, hijo, a que te vayas. Oye, no, Y te pero... fuiste de ahí con zapatos y 2 canas Sí, no, más. sí me fui con zapatos, pero, o sea,
me trajo mucho como a ese momento en donde dices, bueno, es que realmente el tener una familia de militares, o sea, es que no es tampoco vivir bien, ¿sabes? No es asegurarte nada. Y además, esto que viven ellos en donde, pues, el tío se iba, lo mandaban a Michoacán, lo mandaban a Sinaloa, Durango. A Sinaloa, y luego después venían los narcos y desaparecían a otras familiares del complejo militar. O sea, sí, eso fue terrible. Era a final de cuentas vivir en una ilusión en donde, pues sí, quizás sea una paga que para quienes viven en situación económica bastante difícil sea un alivio, pero ¿Cuánto te va a durar ese alivio? Todo lo que te tienes que, o todo lo que tendrás que ver, ¿no? O sea, quién sabe, ay, hijo, ¿en dónde estés? Espero que estés bien. Ay, no, es me que quedaron bien bonitos los zapatos. Me quedaron preciosos los zapatos. No, es que sí me dio mucha cosita. Sí. Y yo dije, pues sí, esto justo. Y háblame de las primas, Moni, a ver, ¿tú qué? Ay, feminista. De las primas. Ajá. Ay, a mí... bueno, más bien de este movimiento y todo lo que encierra, ¿no? Porque bueno, como... lo de las primas estaba muy bien, pero... Ay, no, a mí la verdad... Las españolas metidas en eso, o sea, siento que no estaba... La idea era buena, pero... Pues es que, como en las vulnerabilidades, en los diferentes tipos de colectivos feministas, a mí también hay un momento que se me hizo bien interesante en donde está primero la protagonista, se va a Barcelona, entra a trabajar en limpieza, y entonces tiene estas amigas que están dentro de este colectivo feminista, y este colectivo feminista iban a hacer un paro, y que aparte tenían unas españolas universitarias que iban a estar como ayudándoles y para pedirle a la universidad unas dinero y bla, bla, ¿no? Y entonces llega un momento en donde la protagonista dice, bueno, pero es que se enojan con ella porque le dicen, es que tú no estuviste cuando más te necesitábamos, tú ni siquiera querías ir como al frente del colectivo, en las marchas, en no sé qué, y aquí y allá. Y entonces ella dice, bueno, pero, a ver, a final de cuentas, a ver, ustedes hicieron un colectivo, quienes recaudaron fondos fueron las chicas españolas universitarias, ellas se quedaron con el dinero, que para el host, que para las mantas, que para aquí, que para allá. Y entonces hace una reflexión y dice, yo creo que lo más importante, o sea, todo bien, pero lo más importante era que ese dinero se pudiera haber repartido entre las del colectivo. A las que habían despedido, ¿no? Sin justificación. ¿Para qué? Para comprar algo, güey, para comprarles despensa, para ayudarles con gastos que tenían, y entonces a mí me encantó porque sí, en los colectivos feministas hay muchas veces en donde no necesariamente dentro de los colectivos feministas hay un objetivo completamente sororo. O sea, la sororidad, que es lo que plantea aquí también la escritora, o sea, primero hay que atender lo más importante, porque a final de cuentas, si hay hambre, o sea, si tienes hambre, si no hay nada en el estómago, de nada sirve ir a marchar. Uh-huh. Y aparte también viene este sustento de por qué unas españolas blancas universitarias tienen que ser portavoz de un colectivo. Yo creo que cuando te sabes que tienes privilegios, lo que tienes que hacer es, a lo mejor tus contactos te sirven para llegar a la universidad y pedirles dinero y fondear tu movimiento, pero es como yo atrás. Sí, tú no puedes administrar algo que no conoces. Justo, ajá.
O sea, no puedes decir, sí, yo recibo, yo administro. ¿Por qué? Tú no conoces esa carencia. Exactamente. Tú no la estás viviendo, entonces no puedes de ninguna manera administrar eso. Y eso a mí se me hizo muy increíble que lo plasmara porque sí, ahí es también pues es una discusión que se tiene dentro de los colectivos feministas, ¿no? El caer en estos, no sé, como estos arrebatos, decir, es que tú no eres suficientemente feminista porque no nos... A ver, pues si quien te dio de comer fui yo, no tenías nada que comer, yo te sostuve, yo te sostuve para que pudieras ir a la marcha, pues yo no pude ir, yo preferí irme a trabajar, punto. A cuidar tu trabajo, porque Exacto. al final de cuentas ella suplía el trabajo de otras para que estuvieran ahí, ¿no? Ajá. Y es, bueno, una de las grandes preguntas, yo creo que también deja este libro, ¿de qué te sirve un discurso progresista si no toca la vida real de los más afectados? ¿No? Claro. O sea, ¿de qué te sirve? ¿Para qué lo quieres? Si las vidas que se van a tocar realmente no son las más afectadas. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Okay. ¿Qué más, Moni? Hablemos de Diego. Hablemos de Diego. Ay. Pero no llores, porque si no yo voy a llorar. ¿Cuál fue la parte que te hizo llorar, Moni? Ay, no, déjame primero te cuento la parte que me encantó. La que no te hizo llorar. Sí, la que no me hizo llorar. Me encantó muchísimo todos los diálogos que tenían entre ellos, porque eran diálogos muy de hermanos, así de que qué estúpida, ay, cállate, así, ¿no? O sea, como estos diálogos, A ti ni te quieren. A ti ni te quieren, sí. Tú no tienes papá y así, ¿no? Y así que son, pues te dejan entrever una relación como muy bonita, súper cercana. Y también, eso a mí me encantó. De hecho, de ahí de mis anotaciones, todos los jajajas están casi todos cuando empiezan ellos a estar platicando entre sí. Todos mis jajajas. Tengo mis anotaciones, jajaja. Yo también hice un poco de anotaciones. Un poquito. Y lo que me gustó también que te va, aunque es un personaje, pues sí es un personaje secundario, ¿no? Porque bueno, no tan secundario, pero sí es un personaje en donde a final de cuentas toda la historia está narrada desde el punto de vista de la hermana, ¿no? Pero te deja ver muy bien cómo va cambiando la personalidad de Diego. Ay, sí. Cómo de ser un niño súper alegre, dulce, muy cercano a ella, etcétera, entra, como dices tú, en esta etapa de la adolescencia y quizá de ahí también es que empieza a separarse mucho y yo creo que también va justo aunado a esta frustración del desarraigo, del bullying, del ser migrante, ¿no? Sí, como es ese símbolo de una frustración acumulada de una generación que no encuentra su lugar en el mundo, pero ¿cómo lo va a encontrar? Con una hermana rota, con una madre que también está rota, o sea, a final de esa necesidad, o sea, no sé, yo terminé el libro con esta, como que te dan ganas de, yo hubiera hecho algo más por él, me hubiera encantado hacer algo más por él, pero ella desde, si lo ves como desde el punto de la madre, desde el punto de ella, todos estaban rotos. ¿Quién iba a sostener a quién, no? Sí, yo creo que mucho de Diego fue como, es que me dejaste con una persona que yo no conocía, ¿no? O sea, con una mamá que no es mi mamá. Y ella también, me asusté. y ella también, de alguna forma, es como, pues sí, pero ya estás aquí con tu mamá, o sea, yo también necesito separarme, separarme un poco y entonces, y no solamente, o sea, incluso hasta tomar distancia y decir, se quedan en Madrid, yo ya me voy a Barcelona, bye, ¿no? Pero pues sí, Diego se queda en un lugar en donde no siente no siente que haya alguien que pueda sostenerlo, justamente, ¿no?
Lo que más tristeza me dio fue cuando platica sobre el último día juntos. Ay, sí. Y que le dice Diego, oye, si te vas a morir, ¿me avisarías? O sea, ¿me avisas si te vas a morir? Y ella, ay, cállate, estúpido, así de que no, ya no estés pensando en eso. Y se quedó así, ¿no? Y que un par de días estaba ella en la playa y entonces ve las llamadas perdidas y ve que tiene 4 llamadas perdidas de Diego y luego 2 llamadas perdidas de un número que no reconoce, hasta que pues ya le avisa a esta persona que Diego acaba de saltar de la ventana, que se acaba de suicidar. Y dices tú, Sí, no. O sea, a final de cuentas es como hubo 4 intentos de contención, ¿no? Y pues no. Ay, no, qué triste. Ay, sí, no, sentí horrible. ¿Y qué fue lo que más te gustó, Moni? Aparte de esta relación de hermanos y estas pláticas. Lo que más me gustó, yo creo que me gustó, bueno, es que siempre me gusta, si hay algo que a mí me gusta muchísimo es el saber que cómo no podamos tampoco juzgar a los demás tan duramente, ¿no? Uh-huh. Incluso siendo familia cercana, como madre e hija, o como como nieta y abuela, o hermana, hermano, que no podemos juzgar a los demás. O sea, por ejemplo, yo entendí perfectamente ya después que lo va relatando, pues por qué tuvo su mamá que tomar la decisión que tuvo que tomar, que no fue sencilla, que también era algo que le había pesado mucho, y dices, claro, y justo con lo que dices ahorita, ¿no? De esta cita donde dice, bueno, es que de todas tu mamá fue la que se pudo salir Uh-huh. de este contexto tan horrible en el que seguimos viviendo. Y si eso para ella le suponía dejar a sus hijos, trabajar allá, casarse con alguien para que le dieran los papeles, y no solamente casarse, sino que aparte el güey todavía le dijo, y me vas a pagar. Uh-huh. Y pagarle y ahorrar y traérselos, etcétera. Pues eso, no sé, no creo que haya maternidades perfectas, pero habla de un deseo de reunirse con ellos. De ofrecerles algo diferente también, ¿no? Uh-huh. Y esa parte fue también la que me gustó cuando ella acepta esa parte de, o sea, empiezo a comprenderla, uh-huh, aunque no la entiendo o no la justifico, ¿no? Pero aceptarla. O sea, cuando ya empieza a haber esta aceptación, es como, dices, bueno, ahí va, ¿no? Sí, y que a final de cuentas también se terminó convirtiendo también en su mamá, ¿no? Que luego al inicio decía así como, ay, cómo me chocan mi mamá y sus soliloquios, y nada más habla ella y no sé qué, ¿no? Y al final, pues ella también justamente dice, me he convertido en mi mamá, ¿no? Y que otra cosa Todas tenemos algo de nuestras mamás. Ay, sí, bueno, siempre terminamos siendo nuestras mamás. Así yo me escucho a veces y digo, ay, María Luisa. Ay, sal de este cuerpo. Sal de este Déjame cuerpo. Vivir. Sí, pues es que es inevitable. Sí, eso fue lo que más me gustó, fue esa parte de donde llega esa comprensión que ves, obviamente, un indicio de madurez, de manejo de su propia identidad también, a su manera,
esa parte fue de las que más me gustó. Y, como te dije al principio, las conversaciones con Laura siento que eran las únicas en donde ella se daba como que ese permiso de soñar un poquito, ¿no? Oye, no registro a Laura. Laura, la señora que cuidaba, Ay, sí. sí, que se ponían a platicar y entonces Ay, ella, sí. ay, me está estresando el productor, pero está bien. Que nos apuremos. Ya, No. ahí voy. Pero sí, o sea, como que esas conversaciones en donde se ponían ellas a platicar y a ver, ¿cuál es tu sueño? Y la señora, la verdad, queriendo que ella sea algo más, ¿no? O sea, creo que... Bien bonita Ajá. la señora Laura. Ahora Sí, la que señora sí. Laura. Y esa parte donde ella se permitía soñar, ¿no? Sí, sí, completamente. Pues creo que ya desmenuzamos. Les decimos por qué se llama. Ay, Sí. bueno, ¿sí? Sí, pues sí, ya Bueno, va. para romperles. Porque aparte me parece como muy bonito. El título de Ceniza en la boca habla justamente de esta relación entre hermanos como tan profundos, y yo creo que también la manera en la que... Espera, ¿Qué? ¿por qué te tapas los oídos? Porque no quiero que me spoileen. ¡Ah! Bueno, igual te prestamos cualquiera de los dos, ya sabes, si lo quieres con Con recaditos de anotaciones. jajaja, y eso que, ajá, y así, o si nada más lo quieres como con subrayadito, aquí tienes dos opciones. Tienes dos opciones. Bueno, pero a final de cuentas es el cenizas en la boca, pues tiene que ver, digo, de hecho no, tampoco es como que vaya a pasar mucho, ¿no? Porque a final de cuentas aquí mismo dice que Diego, Diego salta desde un quinto piso y desde entonces esa imagen no deja de taladrarle la cabeza a su hermana. 6 segundos, un cuerpo estrellándose contra el suelo, es ella quien echa la vista atrás y cuenta la historia de los dos hermanos. Entonces, a final de cuentas sabemos... Pero aquí no dice por qué se llama así. Bueno, pues ya les voy a decir. Se llama Ceniza en la boca, que me parece muy bonito, la historia de estos dos hermanos, porque a final de cuentas era la manera en la que la hermana se iba comiendo las cenizas de su hermano para de una manera poderse calmar como todo eso, pues esas emociones y esa culpa también, siento yo, ¿no? De tener este distanciamiento, este último distanciamiento muy fuerte con su hermano, de no poder haber sido o atendido a su hermano como lo había hecho durante mucho tiempo, y entonces le creaba esta ansiedad, la podía ir manejando, como decía ella, poniendo su dedito, así como de chilito, como de tajín, haz de cuenta así, ¿no? De dedito en dedito, y que dice ella, hasta que no quedó una sola ceniza en la bolsa. Muy bonita. Sí, la verdad que me encantó el libro. Sí. Si no lo han terminado de leer, perdón por los spoilers, termínenlo. Si no están en la suscripción, sí les recomendamos que compren el libro, que lo lean y que se tomen un momento para leerlo, porque la verdad es que todo lo que vas leyendo, ir y venir entre tantas cosas y entre tantos temas que se manejan, los tienes que leer en un momento tranquilo, en paz. Y te lo avientas rapidísimo. Sí. Y Brenda Navarro, qué bárbara, súper escritora. Me encantó, ya quiero la otra. Yo también. Brenda Navarro, ya queremos leerte otra vez. ¿Y cerramos? Sí. Muy bien. Pues cerramos. ¿Quieres con alguna frase o...? Pues yo puse muchas aquí, pero... Ay, bueno, déjame buscar Si no, lee tú una, porque yo puse muchas, pero ya las hemos dicho todas. A mí, bueno, de hecho... Pero dice producción que necesitas encontrar ya la frase. Sí la voy a encontrar. Espérame, producción. Aquí lo tengo. Justamente el color amarillo. Bueno, de hecho ya lo había puesto, pero me gusta mucho que dice...
cuando Jimena, o sea, le dicen, ¿lo van a incinerar o no lo van a incinerar? O tu mamá no está para viajar, entonces te lo vas a tener que aventar tú sola. Y le dice, yo también, que le contestó, ¿no? A Jimena, le dijo, yo también estoy deshecha, contesté para que no me amputaran mi dolor. Y pues sí. Diego. Ay, bueno. Sí. Pues bueno. Ya nos vamos porque el productor Sí, no están, está así de ya llevamos 45 minutos y nos pones signos de exclamación. Cada segundo nos va aumentando. Nos va aumentando. Así que nos vemos en la próxima en el próximo episodio y recuerden que la suscripción literaria hay varios paquetes que pueden ustedes obtener. Reciben el libro, reciben un librillo de lectura. Una guía de lectura. Una guía de lectura y la van a disfrutar muchísimo. Vámonos. Gracias, Moni. Gracias, Lu. Adiós.